surrealista, escultor, diseñador, ilustrador y muralista, Pedro Friedeberg nació en Italia en 1936, pero se nacionalizó mexicano durante su infancia. Estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana, pero abandonó la carrera y comenzó a estudiar artes plásticas. Durante su época de estudiante, conoció a Matthias Gerritz, su maestro y amigo, con quien colaboró en varios proyectos artísticos y quien lo animó a seguir en el camino del arte. A los 22 años, Friedeberg tuvo su primera exposición en la Galería Casa Diana, impulsado por la pintora Remedios Varo. En los años 60 y 70 inició la producción de sillas, mesas y sofás de estética fantástica, entre las que destacó su obra más reconocida a nivel mundial por su peculiar diseño, la famosa silla mano. Su obra se encuentra en colecciones particulares y públicas, como la del Museo de Arte Moderno de México, el Museo José Luis Cuevas, el Museo de Arte Moderno de Nueva York o el Museo del Louvre. Friedeberg ha expuesto en diversos museos y espacios alrededor del mundo, como el Palacio de Bellas Artes y el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México, en la Galería Drexel en Monterrey, Nuevo León, y el Estudio DVO en Bruselas, Bélgica, entre muchos otros. Sus creaciones incluyen candelabros, cafeteras, mesas, sillas y lámparas, pinturas y esculturas con patrones geométricos, líneas, símbolos religiosos, visiones psicodélicas y colores, elaboradas con distintos materiales y técnicas. También ha ilustrado publicaciones, diseñado portadas de libro de texto y proyectado escenografías y vestuarios. Con una gran cantidad de reconocimientos, Pedro Friedeberg es considerado uno de los artistas mexicanos de mayor prestigio a nivel mundial y un iconoclasta por derecho propio. Muy buenas noches, sean ustedes muy bienvenidos a su primer programa, La Cita. Así se llama, La Cita, y de ahí que le hubiéramos dado una cita a nuestro queridísimo maestro, nuestro amigo, Pedro Friedeberg. Él es el padrino, de hecho, tú eres el padrino, Pedro. Buenas noches, muchas gracias. Qué gran honor para mí. Eres el padrino porque sé que me vas a traer mucha suerte, ¿verdad? Como tú la has tenido a lo largo de tu vida. Mucha suerte. Vimos una semblanza maravillosa de tu trabajo, de tus obras, de tus pinturas, tus esculturas. Y bueno, ya mucha gente te identifica precisamente con todo lo que acabamos de ver. Pero yo quisiera que me platicaras ahora de tu infancia. Porque bien se dice que infancia es destino. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Naciste en Italia? Bueno, nací en Italia. A los 3 años me trajeron a México, porque empezó la Segunda Guerra Mundial en 1939. Yo llegué aquí en marzo de 1939, pero ya tenía yo aquí una abuela, o más bien una señora que se volvió mi abuela, porque su hijo se casó con mi mamá una vez llegando aquí. Entonces vivíamos en una casa muy interesante, lo que hoy se llama estilo porfiriano, pero una casa muy desvencijada, en una colonia que ya no está de moda, que se llama la colonia San Rafael. Preciosa colonia, preciosa, que colinda con la Santa María. La Santa María, exacto, con la Cuauhtémoc. ¿En qué calle? ¿Te acuerdas de la calle? La calle se llamaba Ramón Guzmán, ahora se llama Insurgentes Norte, y llegaba directo a la estación de Buenavista, donde llegaban todos los refugiados como yo, llegaban de Veracruz a la estación de Buenavista. Nos bajamos directamente y caminamos a casa de mi abuela. ¿Y tu abuela que vivía allá en México era mexicana? No sé si era alemana o mexicana, pero ya llevaba viviendo aquí desde 1911. Y bueno, tú salías seguramente en ese entonces, salías a jugar a la calle con los muchachitos, con los niños de vecinos, ¿no? ¿No tienes esos recuerdos? Pues no había mucha calle porque pasaba un tranvía. Era la Avenida Insurgentes Norte, antes de que fuera aún peor. Sí, íbamos mucho al Monumento de la Revolución, que queda a 2 cuadras, y jugábamos ahí. Entonces ibas al Monumento de la Revolución, que ya existía como tal. Sí, estaba nuevecito. Ya estaba nuevecito por el arquitecto Obregón Santa Cilia. Y entonces los alrededores era
pues, muy tranquilo, la ciudad, Paseo de la Reforma, ¿cómo era entonces? Bueno, pasaba un coche cada 10 minutos. Y lo que recuerdo también con mucho gusto, atrás de la casa, la calle que sigue se llama Miguel Schultz, y ahí estaba la fábrica de chocolates Larín. Entonces toda esa calle olía a chocolate. Y entonces tú ibas a buscar los recortes del chocolate, ¿no? Porque había habido como recortes que lo vendían muy barato. Sí, así es. Uh-huh. A 10 centavos el medio kilo. ¿No? Regalado. Regalado todo. ¿Y no te metieron al colegio luego? ¿Hablabas español? No, tú hablabas español. Bueno, hablaba italiano y aprendí muy rápido el español. ¿Y a qué colegio te inscribieron? ¿No era el Franco Colonia Inglés? Escandón. Ah, la Colonia Escandón. Era un kindergarten de una señora francesa. Pero nomás duré ahí un mes, porque la señorita francesa insistía en enseñarnos a comer un plátano con cuchillo y tenedor. Entonces mi mamá dijo que era una estupidez, porque mi mamá era muy socialista, muy de izquierda, como era la moda de esos tiempos. Entonces eso le parecía muy, lo que hoy se llamaría elitista. Oye, dime una cosa, ¿te metieron al colegio, a otro colegio? Luego me metieron a un colegio del gobierno muy bueno, se llamaba el 12 de octubre. Estaba también en la Colonia Escandón, en la calle de Sindicalismo, y ahí aprendí a leer como en 2 meses. Y tú tendrías 5 años. Sí. Tendrías entonces como 5 años. ¿Y te quedaste ahí nada más la primaria o...? No, nomás me quedé un año. Un año. Luego, como mis papás eran rabiosos republicanos y estaban del lado de la República Española, que ya había perdido la guerra, pero en fin, me mandaron al Colegio Madrid. Lo que más me gustó del colegio era el edificio, porque era una casa también porfiriana en Tacubaya, pues uno para niños y uno para niñas. Y el más bonito era el de niñas, que parecía un castillo del Rin con una torre para las brujas. Y de ahí nació tu vocación a la arquitectura. Posiblemente. ¿Verdad? Te has de haber fijado mucho en la fachada, has de haber comparado con el colegio de varones, ¿no? Qué bien, fíjate, todo como sí tiene que ver mucho la infancia a lo largo de tu vida. Infancia es destino. Infancia es destino. ¿Y el Colegio Madrid terminaste el bachillerato? Luego fui al Colegio Americano, porque mis padres cambiaron radicalmente. Entonces el Colegio Americano me parecía el paraíso. Era como un country club. Y además era mixto también. Ese era muy mixto. Era laico. ¿no? Así, muy laico. Y bilingüe, sobre todo, aprendiste a hablar inglés ahí muy rápidamente. Muy rápido. Uh-huh. Y era como muy libre, ¿no? Además, moderno. había niños de 14 años que ya tenían carro. Era una locura. ¿Tú no? ¿Tú no fue el caso? No, yo no. Y ahí estuviste ya hasta que entraste a la universidad. Todo lo que se llama el high school. El high school, claro. No, luego me mandaron a estudiar arquitectura a Boston. ¿Cuánto tiempo te quedaste en Boston? Solo un año. Un año. Luego regresé y me metieron a la Universidad Iberoamericana a estudiar arquitectura. Que creo que era muy buena carrera en Ibero, era prestigiada. Los mejores maestros, Augusto Álvarez, Enrique Carral, Ricardo de Robina, Israel Katzman, todos eran muy buenos maestros. Pero de todas maneras me aburrí mucho porque tenía que ser estilo Gropius, estilo Le Corbusier o estilo Mies van der Rohe. Yo que ya había visto fotos de la Sagrada Familia de Barcelona, de Gaudí, yo quería que todo fuera así. Tú querías de alguna manera, pues se convirtió como tu héroe, ¿no? Gaudí, yo me imagino. Seguramente entonces ya dibujabas mucho porque estudiaste para arquitectura y ya trazabas, ¿no? Dibujabas, te imaginabas esas casas, ¿no? Laberínticas y demás. Bueno, pero nunca practiqué la arquitectura. No, pero muchos de tus maravillosos cuadros tienen este estilo. A mí me recuerda a Gaudí, estos torres y escaleras por todos lados. Bueno, Gaudí es más orgánico, más geométrico. ¿Y en qué momento conociste este gran personaje que tuvo mucha influencia sobre ti, Goetz? Matías Goetz. Matías Goetz. Era maestro en la Universidad Iberoamericana y yo trabajé
me adoptó como ayudante y yo trabajé con él cuando hizo las torres de la ciudad satélite por esa época y visitábamos mucho al maestro Luis Barragán y también estaba construyendo una capilla en Tlalpan, que es muy famosa, pero ese tipo de arquitectura no me influenció mucho. El minimalismo nunca me gustó demasiado. Nunca te gustó, no. Nada más hay que entrar a tu casa y ver tu estudio. Yo soy el opuesto del minimalismo. Totalmente opuesto. Pero, ¿por qué tuvo tanta influencia sobre ti? ¿Qué te llamaba la atención? Pues tenía mucho sentido de humor. Él no importa que él hacía minimalismo, él le gustaba todo y no le gustaba nada. Él con tal de crear algo, no le importaba de qué estilo fuera. ¿Por qué son tan famosas las torres de Ciudad Satélite? Yo te confieso que, bueno, he ido muchísimas veces a Ciudad Satélite y esas torres las veo y las observo. ¿Por qué son tan llamativas o tan especiales? Pues porque fueron las primeras cosas de ese estilo de escultura minimalista que se hizo no solo en México, sino casi en todo el mundo, porque en 1956 no había nada parecido. Además, las torres eran mucho más impresionantes que ahora, porque estaban en medio del campo, vacío. Entonces sí, era como una visión surrealista de estas. Además, las torres originalmente pretendían ser de 90 metros. Luego se les acabó el dinero. ¿Y de cuántos metros? ¿Cuántos mide? La más alta creo que tiene 60. Y además iban a ser 9 torres y nomás hicieron 5. Y hubiera sido muy impactante, 9 torres. Imagínate. De 90 metros. De 100 metros. Y entonces Ciudad Satélite no estaba construida, era una ciudad que iba satelital. Era un fraccionamiento que era considerado loco, porque estaba a 20 kilómetros de la ciudad, afuera de la ciudad. No había periférico. No, claro que no. No había periférico. La carretera de Querétaro era perfectamente nueva. Antes no llegaba uno a Querétaro por ahí, uno llegaba a Querétaro o por Toluca o por Pachuca. Y ahí también Luis Barragán construyó muchas casas, las caballerizas muy famosas, las fuentes, ¿te acuerdas de...? Las arboledas. Las arboledas, muy bonitas, muy bonitas. Entonces tú ya, la arquitectura después... ¿Cuánto tiempo estuviste en la Ibero en la arquitectura? Pues como 3 o 4 años solamente. Y después ya me dediqué, hice mi primera exposición en 1959 y tuve un poco de éxito. ¿Qué quiere decir un poco de éxito? A ver, vendí 3 cuadros. 3 cuadros para la primera exposición no está nada mal. Bueno, amigos de mis papás, obligados. Oye, pero esos cuadros ya valen una fortuna, Pedro. Pues creo que están perdidos. No, eran horribles, francamente. Y entonces, bueno, tuviste este éxito, seguramente los periódicos hablaron de ti, tuviste crónicas. Sobre todo Margarita Nelken, que era una de las críticas más importantes de México. También era una refugiada española, pero estaba ciega la pobre. Y ella le decían cómo era el cuadro. Marisol Werner Vaz, su amiga, le decía, aquí es rojo y aquí es amarillo. Y ella tomaba notas. No, había sido una gran crítica en sus tiempos. Había sido crítica en Madrid, en el Museo del Prado o algo así. Y entonces, ¿qué te decía tu mamá cuando te vio ya con esta vocación para que fueras pintor? ¿Le gustaba lo que hacías? Yo creo que no le importaba mucho. Ella tenía sus problemas. ¿Qué galería fue la que te presentó tu primera exposición? Se llamaba la Galería Diana y está donde ahora está la Torre Mayor, en el Paseo de la Reforma, donde no había nada más que puras casas. ¿Todavía no conocías a Antonio Sousa? Sí. Ya entonces, porque tenía... Sí, pero él no me aceptaba, él no le gustaban mis cuadros. No le gustaba. Hasta 3 años después, cuando vio que tenía yo algo de éxito, y además yo empecé a trabajar en su galería como secretario, porque otra secretaria de él le falló. Y entonces nos volvimos muy amigos. Y desde entonces te impresionó, ¿no? Porque era un personaje muy excéntrico. Muy excéntrico. Mucho, pero muy excéntrico. Es cierto que cuando viajaba Antonio Sousa se llevaba todos sus marcos con todas sus fotos, marcos de plata, naturalmente. No, solo los de su mamá. Y si alguien en la aduana los tocaba, les pegaba. Que no tocaran las fotos de su mamá. ¿Cuál era el mérito o el don de Antonio Sousa? Era detectar a los pintores, ¿no? Descubrirlo. Él descubrió a Toledo, hacía exposiciones de Tamayo, de Leonora Carrington, en su primera galería que estaba en la calle de Génova. Y se reunía ahí mucha gente, intelectuales, bohemios, ¿no? Era un lugar de encuentro muy elitista, ¿no? Porque era un poco snob. Muy snob, sí. Y yo le escribía las invitaciones.
Ah, entonces era la Por eso me adoptó él, porque yo sabía poner Su Alteza Real, la princesa Ágata de Ratibor. Y también le ponías sellos, porque así haces tú. Le pones sellos con muchas manos y muchas No, pies. antes no le ponía sellos. Y entonces, claro, la zona rosa era la zona rosa, ¿no? Sí, era muy bonito. Había 2 o 3 restaurantes excelentes y 5 o 6 cafés muy alivianados. Y te hiciste ahí amigo de Monsiváis, de Cuevas. De Cuevas y de Monsiváis, ¿no? Monsiváis no me quería. Decía que en vez de Friedeberg me decía Frivoler. Yo creo que lo intimidabas, ¿no? De alguna manera. No, él era muy inteligente. Sí, muy inteligente, Y pero de alguna manera. yo creo que él intuyó que yo no era tan inteligente como él. ¿Cómo no? Me despreció. Imagínate. Los 60s en la Ciudad de México era muy bonita. Había pues muchos jóvenes que salían a la calle y al cine. Y llegabas a cualquier lugar en Exactamente. coche en no 10 había- minutos. Los piseros, los cocodrilos, bueno, así le decían a los coches. Caminaba mucho la gente entonces, fíjate. Yo me acuerdo que caminabas por Juárez, Madero, te tomaban tus fotos incluso, ¿no? A mí me tocó la colita de todo eso, porque, bueno... Porque eres muy joven. No es porque sea joven. Pero yo me acuerdo que yo te veía de lejos y sí me intimidabas. Mi mamá decía que no vayas, no hables con ese señor que hace unas fiestas muy feas. Ah, no, pues no las hacía yo, las hacía mi esposa Banda. Eran fiestas que salían de los periódicos, en todas las secciones sociales. Antes todas las fiestas tenían que salir. Si no salía una fiesta en el periódico, no era buena. Y las tuyas eran buenísimas, porque ocupaban muchas páginas de los diarios, Y sobre todo en la sociales. época de Sánchez Osorio. Ah, claro, era mi vecino de arriba. Te adoraba. Y hablaba mucho de ti, de todo lo que hacías, ¿no? Y otro crítico muy despreciado que se llama Alfonso de Neuvillate, Era un crítico de arte. de arte y también de sociales. Bueno, ese México, yo a veces lo recuerdo con mucha nostalgia, pero pues hay que adaptarse al que tenemos, Al nuevo. al nuevo Ya hace mundo. como 3 México. Son como ya 3 Ya Méxicos, estamos ¿no? en el México del futuro. Y bueno, y a partir de los 60 ya tu nombre sonaba muchísimo, Pedro, la verdad, yo me acuerdo. Si no tenías un cuadro así como el que estamos viendo allá al fondo, tu casa no tenía el menor chiste, ¿no? No, los importantes todavía eran Tamayo y todavía vivía Siqueiros, Siqueiros, claro. La gente seria nomás tenía Rivera, Siqueiros, Orozco, Tamayo. Pero eran muy caros. Sí, creo que era caro. un retrato de Rivera valía 15,000 pesos, hacerse un retrato de Rivera. Y tenía una lista de espera kilométrica. Pero entonces tú ya tenías una galería, tú tenías tu propia galería y entonces comenzaste a... No, yo exponía con Antonio Sousa. Sí, con y- Antonio Sousa. Y también exponía en el, Con en el Alasraki, extranjero. ¿no? Ah, Mizraki. Mizraki. A ver, platícame de esa época tuya, que ya... Como en Mizraki, por ejemplo, hice una exposición con dibujos de Pita Amor, que era una de mis mejores amigas, porque estaba totalmente loca. Se subía a los taxis y luego se bajaba sin pagar. Sí, porque decía, empezaba a enojar con el chofer cuando estaba a punto de llegar. Y claro, como se enojaba tanto, oiga, mire señor, yo aquí me bajo, aquí me bajo. Ya había llegado a su destino. Y si el chofer protestaba, lo agarraba para guas. Sí, yo me acuerdo muy bien de ella. Siempre en la zona rosa, con Juan de Dios Moreno, en fin, toda esa época. Ay, no puedo creer que ya me están diciendo que así. No lo puedo creer, faltó, mira, todas las preguntas que te tenía que hacer. Ah, pues otro día. Ah, no, pues en otra ocasión. Claro que Ay, sí. don Pedro, no es posible. Fluyó el tiempo como un río así, bueno, se fue. Como el río de Heráclito. ¿O de quién es ese río? Pero mira, eres mi padrino, me estás bendiciendo de alguna manera, ¿no? Me estás Así dando la espero. bendición moralmente hablando, porque sé que eres totalmente laico, pero pues yo te agradezco muchísimo, de verdad, me conmueve, no se me va a olvidar este día jamás. Muchas gracias. Y muchas gracias, Pedro. Ya no hablamos de tus proyectos, de qué vas a hacer. Nada más por último, dime una frase, una cita. Ah, sí. ¿Pero La en cita. qué idioma? Es lo que quieras, hay en qué idioma, italiano, inglés, francés, la que quieres. La que me calma mucho es una frase de Oscar Wilde, Sí. pero solo la sé en inglés. Dile en inglés. Dice, nothing that actually happens
is of the slightest importance. Nada que pase realmente tiene la menor importancia. Exacto. Claro. Eso lo calma uno mucho cuando uno lee estos periódicos con lo que hacen nuestros vecinos del norte. Sí, y exactamente. Sí. Así te dices tú para tranquilizarte. Nada de lo que pasa tiene realmente importancia. Fíjense qué bonito, con qué cita nos vamos a ir. Y recuerden que ustedes y yo tenemos una cita aquí, Canal 11, aquí a la misma hora. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al maestro Pedro Friedeberg. A mi padrino, eres mi padrino. Me enorgullece muchísimo. Gracias.